Iniciamos entonces, hermanos, el trasfondo y el comienzo del ministerio de Jesús. Es importante que tomen en cuenta lo siguiente. En la clase veremos sobre algo del contexto del ministerio de Jesús basado en los evangelios sinópticos. Al final, trataré de poder compartirles un video en donde veremos también un poco el contexto de Jesús basado en la historia. Como estudiantes de teología, es necesario que podamos tener la madurez para poder ver todo desde diferentes perspectivas. Y el libro que les he dejado nos ayudará también a tener un enfoque literario sobre el trasfondo, el contexto del ministerio de Jesús. Es importante entonces que podamos sumar las, toda la enseñanza para que pueda tener efecto. Hermano Malcolm Morales aparece que levantó la mano. ¿Necesita decirnos algo, hermano? No, hermano, no, para nada, perdón. Se le fue por ahí, no tenga pena. Sí, disculpe. No tenga pena, hermano. Entonces, si podemos nosotros juntar todo, pues seguramente podemos utilizar todo ese contexto para poder entender un poquito más. Iniciando, es necesario que podamos recordar algo muy importante ahora que veremos el trasfondo o el contexto del ministerio de Jesús. Y es recordar que Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad. Apocalipsis 13:8 nos dice, Jesús el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué es importante entender esto? El que Jesús se hiciera hombre, viniera a la cruz y muriera por nosotros, no fue algo repentino que de pronto se le ocurre al Dios Padre y dice, se me ocurre algo, ¿sabes qué, Jesús? Vas a hacer esto y lo otro. Eso no es así. Porque Jesús ha tenido un plan para salvar a la humanidad. ¿Se recuerda usted? En el huerto del Edén, Dios prometió a Adán y Eva que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Es Cristo Jesús. Ese es un versículo profético de lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Es algo que se refiere a esa venida que tuvo Cristo para poder salvarnos. En los días de Abraham hay una promesa. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra. En Gálatas 3:16, Pablo nos da una explicación y nos dice que esta promesa se ha cumplido en Jesús. En los días de Daniel, Dios reveló cientos de años de historia antes. Él mostró a Daniel los eventos históricos que realmente sucedieron, que los medos y los persas conquistarían a los babilonios, que el reino griego se levantaría, pero que después sería conquistado por los romanos, y que finalmente Dios dijo que se levantaría un reino eterno sobre las ruinas de todos los reinos humanos. El reino eterno comenzó con la primera venida de Jesucristo. Su nombre era Jesús, porque Él vino a salvarnos, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces que Dios ha tenido en la historia un plan para salvar a la humanidad. Y siempre lo hizo ver por medio de diferentes profetas, ¿verdad? Es importante ver esto cuando vamos a aprender un poco sobre el trasfondo, sobre el contexto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Iniciando entonces, veamos un poquito sobre el ambiente religioso de la vida de Cristo, un poquito sobre el contexto judío, ¿sí? Ustedes se recuerdan, ya aprendimos sobre la cautividad de los 70 años en Babilonia, ese tiempo difícil para el pueblo judío, que cambió al pueblo de muchas maneras. Ustedes saben que después de esa cautividad, Dios permitió, por medio de un rey, que pueda regresar el pueblo judío a su lugar de origen. Y utilizó a grandes líderes, a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías. Pero hubo gente que no quiso regresar. En la Biblia encontramos a Esther, a Mardoqueo, que quisieron permanecer en Babilonia. Y así hubieron muchos judíos que quisieron quedarse en ese lugar. Hubieron otros que decidieron ir a otras naciones.
eran judíos que eran testigos de Dios en diferentes lugares, mostrando a las demás personas su cultura, su adoración a Dios. Por eso es que, por ejemplo, cuando llegamos a la Biblia, al tiempo de Jesús, y nos damos cuenta nosotros que habían celebraciones en el templo, venían judíos de diferentes lugares, porque había gente que había hecho su vida en otros lugares, pero ellos venían porque aún tenían sus prácticas judías. Hay dos cosas que distinguen mucho a los judíos de otras naciones, ¿sí? Uno de ellos era su creencia en un solo Dios, el monoteísmo que ellos practicaban. Cuando hablamos de monoteísmo, en el idioma griego, mono significa uno y teísmo se refiere a Dios. Ellos creían en un solo Dios. En un tiempo en el que los diferentes pueblos y naciones eran tan idólatras, la creencia judía era diferente y rara para muchos pueblos, ¿sí? Y la segunda manera era en que los judíos eran diferentes porque tenían una creencia y una fe muy marcada en la ley de Moisés. Eso hacía a este pueblo muy diferente a todos los demás, ¿verdad? Y imagínense eso, cuando los judíos ya no regresaron a su lugar de origen, sino que se quedaron en Babilonia, se fueron a los diferentes lugares, pues todas las demás personas veían esas diferencias en ellos, ¿verdad? Estas creencias del judaísmo, el monoteísmo que hablamos, la creencia en la ley de Moisés, ayudaron mucho a preparar el camino para Cristo. Ayudaron a preparar la difusión del evangelio que se iba a hacer. Cuando nació Jesús, el mundo conocido sabía acerca de Israel y del Mesías, porque en las naciones habían judíos regados que mostraban su fe y contaban que estaban esperando al Mesías. Esas palabras, las ideas y el mensaje del evangelio no eran nuevos, sino cuando vino Jesús y cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, eran, eran cosas que ya la gente del mundo conocido sabía. Los judíos les habían contado a muchos fuera de Palestina y de Moisés. De modo que cuando el mundo ya estaba listo, así como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ustedes ya saben que en los cursos que hemos visto nos hemos dado cuenta que todos los eventos tienen un plan de Dios. Por ejemplo, que Alejandro Magno apareciera con su idea del helenismo, con su idea de infundir en el mundo conocido su cultura griega, que lo logró porque hizo que todos los países conocidos, todas las naciones conocidas, hablaran griego, ayudó cuando naciera Jesucristo. Porque cuando nace Jesucristo, eh, el idioma mundial era el griego. Es como en la actualidad el inglés, ¿verdad? El que sabe inglés sabe defenderse en cualquier país del mundo. Y eso pasaba con el griego, a tal punto que sabemos que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya no en hebreo como el Antiguo Testamento. Que cualquier apóstol salía a cualquier lugar del mundo a predicar y hablaba en griego, todos le entendían porque era el idioma conocido. Entonces, lo hecho por Alejandro Magno tenía un parte del plan de Dios. Todo esto era parte de ese cumplimiento del tiempo para que Dios enviara a su Hijo. Y todo lo sucedido en el que los judíos estaban regados por diversas partes del mundo era parte del plan de Dios, porque entonces todos conocían ya de lo que Cristo iba a venir a poder compartir. Estamos viendo sobre el contexto, sobre el trasfondo del misterio de Jesús, y hay algo muy importante que también debemos de recordar, y son los grupos judíos que en su momento existían. Los judíos desarrollaron dos grupos principales y dos grupos menores, ¿sí? Alrededor del año 200 antes de Cristo se formaron, y cuando Cristo viene a la tierra, se encuentra con esos grupos en el ambiente social en el que él vivió. Tenemos a los fariseos y a los saduceos, que eran grupos principales. Ustedes saben que la Biblia se menciona mucho, opositores del ministerio de Jesús, y los escribas y los herodianos, eran grupos menores, ¿verdad? Veamos un poquito sobre estos cuatro grupos. Primero,
Los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles ni en los espíritus. Ellos, a diferencia de los fariseos, que vamos a ver en un momento, solo creían en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no creían en todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Recuerde que en ese momento solo existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento que nosotros tenemos aún no existía. Pero los saduceos solo creían en el Pentateuco, ¿sí? Eran débiles en la fe, eran líderes políticos muy influyentes. El sumo sacerdote y los oficiales principales del Sanedrín eran saduceos. En el Sanedrín, que era la corte judía suprema compuesta por 70 ancianos y el sumo sacerdote, ¿verdad? Y los saduceos, pues, habían entre ellos algunos en el Sanedrín. Los fariseos. Los fariseos. Este era el grupo opositor más fuerte del cual se menciona en la Biblia para Jesucristo. Era un grupo más grande que el de los saduceos. Y estos, hemos leído mucho en la Biblia sobre ellos, eran estudiantes, eran maestros del Antiguo Testamento. Entre ellos, nosotros sabemos que Saulo anteriormente fue un fariseo y ellos tenían fuertes creencias religiosas. Ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Los fariseos sí creían en los ángeles, en los espíritus y en la vida después de la muerte. Sin embargo, fueron los fariseos los que con más frecuencia desafiaron las enseñanzas de Cristo. Ellos creían en el Antiguo Testamento, pero eran muy legalistas. Los fariseos se interesaban más en detalles pequeños, ¿verdad? Supuestamente ellos creían en la ley, pero habían hecho subleyes, por decirlo de esa manera, y eran muy legalistas en ese sentido. Se enojaron con Jesús por haber sanado a alguien en día de reposo, por comer sin lavarse las manos, por tener misericordia de los pecados, ¿verdad? Estos eran los fariseos. Existían también los escribas. Ellos, maestros de la ley, era un grupo religioso en los tiempos de Jesús, perteneciente también al partido de los fariseos. Pero eran como separados. Eran unas personas que conocidos o que hacían trabajos de abogados y eran expertos en el estudio de la ley. Ellos eran quienes comenzaban el culto en las sinagogas y les encantaba enseñar. Algunos de ellos eran parte del Sanedrín también. Y los herodianos. Este era otro grupo religioso judío menor. Posiblemente su nombre favorece a Herodes el Grande y a su familia. Los herodianos se mencionan como enemigos de Jesús. Se unían a los fariseos en la cuestión del pago de impuestos. De ellos sí se sabe muy poco. El sumo sacerdote judío tenía dominio sobre todos los saduceos, fariseos, escribas y sobre el Sanedrín. El Nuevo Testamento habla de 3 de esos sumos sacerdotes. En el Evangelio de Juan leemos de Anás, de Caifás, que era el sumo sacerdote durante el juicio de Cristo. Caifás estaba casado con la hija de Anás, el anterior sumo sacerdote. Y el tercero, Ananías, se menciona en Hechos 23:2. ¿Por qué hablamos un poquito sobre el sumo sacerdote? Pues él estaba, el sumo sacerdote estaba a cargo del templo de Jerusalén. Era una persona muy importante en el momento en que Jesucristo viene a la tierra. El templo era el centro de la vida religiosa para los judíos. Llegaban de cerca, de lejos para adorar. Los judíos guardaban fiestas religiosas para ellos muy importantes y especiales, entre ellos la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. También tenemos la sinagoga. Eran importantes en la vida religiosa de los judíos. En el periodo testamentario aprendemos que las sinagogas fueron formadas cuando judíos estaban viviendo en otras naciones porque habían salido de Israel en cautiverio. Y estando ellos lejos, no pudiendo estar cerca del templo, pues forman las sinagogas para poder reunirse y para poder seguir aprendiendo. A diferencia del templo, las sinagogas no tenían sacerdotes, no podían realizar sacrificios, pero las sinagogas eran escuelas, centros de comunidad y lugares para enseñar la escritura en el día de reposo. Muchos judíos
vivían lejos de Jerusalén. Estos raramente iban al templo, pero podían asistir a las sinagogas locales con frecuencia. Todas las sinagogas eran lugares de oración e instrucción religiosa. Las personas solían ofrecer oraciones en ciertos momentos durante el culto de oración en las sinagogas. Jesús, como los primeros cristianos, adoraban con frecuencia la sinagoga. Hay varios pasajes de la Biblia que nos enseña que Jesucristo fue mucho a las sinagogas. Los que estaban lejos de Jerusalén con frecuencia se concentraban en sinagogas y no en el templo, por lo que les decía anteriormente. ¿Sí? Hay algo muy importante también que podamos entender, y es que lo que llamamos nosotros ahora Antiguo Testamento era el libro de Dios para ellos, porque como decía anteriormente, en ese momento no existía aún el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero usted se recuerda, porque también ya lo aprendió, que esta escritura hebrea fue traducida al griego entre el 250 y 150 a.C., la primera traducción de la Biblia, y esa traducción se le llama la Septuaginta, ¿sí? Una palabra en latín que quiere decir los 70, porque el gobernador egipcio que hizo que tradujeran el Antiguo Testamento de hebreo a griego, hizo que vinieran 70 estudiosos a poder hacer esa traducción. Era necesario hacerla porque había muchos judíos en diversas partes del mundo que ya no hablaban hebreo, sino solo griego, y entonces era necesario hacerlo. Fueron 70 eruditos los que trajeron el Antiguo Testamento de hebreo al griego, ¿sí? El griego era el idioma común de todos, como decía anteriormente, y la Septuaginta hizo posible impartir las enseñanzas del Antiguo Testamento en griego. Así que cualquier persona educada que sabía griego podía leerlo. Incluso muchos gentiles podían leer acerca de Dios de Israel. Esto es algo del cual pertenece al plan que le decía anteriormente: preparar el mundo para la venida de Cristo. ¿Verdad? Interesante. Vamos a basar las enseñanzas que tendremos en los evangelios sinópticos. Entonces, es necesario que usted pueda saber un poco a qué nos referimos con evangelios sinópticos. El libro de Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Usted sabe que en la Biblia hay 4 evangelios. Entonces, 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los sinópticos. Usted sabe que la palabra evangelio significa nuevos. Y sinóptico es una palabra griega compuesta de 2 partes. La primera es sin, que significa juntos, y la segunda parte, óptico, que significa vista. Por tanto, sinóptico es algo así como vistos juntos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios que ven todo junto, ¿sí? Eso significa evangelios sinópticos. Ellos describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a dar cuenta que hay capítulos que se repiten, relatos que se repiten. Por eso son conocidos como los sinópticos. El libro de Juan nos relata el evangelio de una forma muy diferente a Mateo, a Marcos y Lucas. Si usted ha leído los evangelios una vez, se da cuenta que el evangelio de Juan es muy diferente. Mientras que los sinópticos nos relatan muchos milagros, parábolas, enseñanzas, Juan escogió solo 7 milagros, unas cuantas enseñanzas, y no menciona ninguna palabra. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea, y Juan enfatiza su ministerio en Judea. Por lo tanto, vamos a estudiar Mateo, Marcos y Lucas para poder ver un poco sobre el trasfondo y la vida de Cristo en Jesús. Recordemos algo, eso es muy importante que usted lo aprenda. Mateo enfatiza que Jesús es el Mesías. Mateo se escribió mayormente para los judíos. ¿Por qué es importante saber eso? Por la forma literaria en que se escriben los 3 evangelios. El tema y el propósito de Mateo era demostrar que Jesús era el Mesías judío. Por eso es que Mateo comienza con el árbol genealógico de Jesús. Él traza una línea de Jesús hasta el rey David y Abraham, el primer judío. Porque Mateo escribe en su contexto original a los judíos. Él quiere enfatizar que Jesús es el Mesías. El método principal para demostrar que Jesús es el Mesías que utiliza Mateo es hacer referencia a las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que muchas veces encontramos en Mateo la frase para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo incluye referencias al Antiguo Testamento
que no aparecen en ningún otro evangelio. Mateo enfatiza las enseñanzas de Jesús más que cualquier otro evangelio, ¿sí? Marcos es diferente. Marcos enfatiza que Jesús es un siervo. Marcos escribió mayormente a los romanos, mientras que Mateo a los judíos, Marcos a los romanos. El propósito de Marcos era enfatizar que Jesucristo es nuestro siervo. Por eso es que Marcos no utiliza en un principio, como Mateo y Lucas, el árbol genealógico, porque está hablando de un siervo. ¿Y a quién le interesa el árbol genealógico de un siervo? Así que Marcos lo omitió. Marcos enfatizó que Jesús hizo más que lo que dijo. O sea, Marcos enfatiza más acciones que propias enseñanzas. Marcos incluye más milagros y sonidos y sanidades, perdón, que los otros evangelios. Por eso es que incluso muchas personas recomiendan que si alguien va a comenzar a leer la Biblia, eh, comience leyendo el libro de Marcos, que es un evangelio sencillo y fácil de poder entender por la forma en que él lo escribe. Y Lucas. Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. El Salvador de toda la humanidad. Lucas era un médico griego y Lucas se enfatiza más para los gentiles. Ya vimos entonces, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los gentiles. El propósito era enfatizar que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Más que ningún otro de los evangelios, él muestra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo 8, 24, vamos a ver después algo relacionado a lo que estamos hablando. Pero nos vamos a dar cuenta nosotros que el árbol genealógico de Jesús termina con Abraham, a diferencia de Mateo, que termina que termina diferente. Y llega hasta Adán. De esta manera, él asocia a Jesús con gentiles como también judíos. Es aquí, en este árbol genealógico, el de Lucas, donde vemos en el árbol genealógico de Cristo, incluidos a mujeres y gentiles. ¿Por qué? Por el propósito que tiene Lucas. De esta manera asocia a Jesús con gentiles como también con judíos. Lucas también enfatiza ser lleno del Espíritu Santo, tema que él continúa cuando escribe el libro de Hechos, porque usted sabe que lo escribió. Sigamos con el trasfondo de la vida de Jesucristo e iniciemos viendo ya algunos detalles. En Lucas, capítulo 1, del 5 al 25, vamos a poder ver el mensaje de Gabriel a Zacarías. ¿Quién es Zacarías? ¿Usted se recuerda? Es el padre de Juan el Bautista. En los últimos versículos del Antiguo Testamento se profetiza que Elías vendría. En Malaquías 4:5 la palabra dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La gente esperó 400 años la llegada de este gran profeta. Muchos ya habían perdido la esperanza que vendría. Sin embargo, Zacarías, que era un sacerdote, mantuvieron firme su promesa. Ellos eran como nosotros en la actualidad, que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ellos anduvieron con Dios y ellos esperaron. Y entonces aparece el ángel Gabriel y anunció que Juan vendría en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Veamos tres verdades en la palabra de Gabriel a Zacarías. Y aquí veremos tres enseñanzas para el tiempo actual también. Dios quiere que los padres guíen sus hijos hacia Él. Gabriel le dice en Lucas 1:17, e irá Juan el Bautista delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Este versículo donde muestra que parte de la misión de Juan fue hacer volver el corazón de los padres a los hijos. A veces no nos detenemos a poder ver esta parte importante cuando leemos la palabra, pero esta fue parte importante del ministerio de Juan. En los días de Juan había gran confusión en los hogares.
Los fariseos habían añadido muchas leyes, reglas adicionales para servir a Dios e hicieron parecer imposible agradar a Dios. En contraste, los saduceos negaban la existencia de los ángeles, los espíritus de la resurrección. Hicieron parecer como que los asuntos espirituales no eran reales. Los padres necesitaban que alguien nos ayude a regresar a Dios. Si usted ve un poquito sobre la historia, en ese tiempo, se va a dar cuenta usted que el ambiente relacionado con los niños era muy difícil. No habían los derechos humanos que ahora existen. Si un hijo nacía y tenía algún problema, que hoy puede ser conocido como alguna discapacidad, los padres podían abandonarlo porque creían que era una maldición. Habían padres que cuando naciera y se daban cuenta que era una niña, podían abandonarlo y dejarlos por ahí, porque el ser niña, el ser mujer, no tenía mucho valor en ese momento. Había una distorsión muy grande el ser padre en ese momento. Y cuando viene esa parte del ministerio de Juan, es muy interesante porque quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Juan predicaba la verdad plena. Él llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Este profeta ayudaba al desobediente a volverse y a seguir la senda del justo. Él preparaba a la gente para recibir al Mesías venidero. Juan volvió el corazón de los padres a los hijos. Dios se interesa también por ello en el presente. Dios se interesa por las relaciones entre la familia. Dios quiere que los padres dediquen su corazón y sus mentes a enseñar verdades espirituales a sus hijos. Es la responsabilidad de cada padre terrenal enseñar a sus hijos a amar a su Padre Celestial. Es triste cuando el corazón de un padre se aleja de sus hijos. Tal vez su corazón se interesa más por su trabajo, por el dinero, por ser del mundo. Se olvida que los ídolos del padre pueden llegar a ser los ídolos de los hijos. Y estamos en un tiempo en donde también es muy necesario, amados hermanos, que los padres se vuelvan a sus hijos. Hay un ataque tremendo de la sociedad actual por dañar la mente de los niños, por distorsionar las verdades que ellos deben seguir. Es una experiencia dichosa cuando el corazón del padre se vuelve a sus hijos. El padre ser fiel a la madre de sus hijos. Hallará tiempo para estar con cada uno de ellos. Un padre puede hacer muchas cosas buenas para sus hijos, pero el padre que no enseña a su hijo acerca de Dios no lo hará ser un buen padre. Otra verdad en relación a las palabras de Gabriel a Zacarías es que el reino de Cristo no tendrá fin. Dice Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ese momento habían habido varios grandes reinos en la tierra. Los faraones tuvieron grandes reinos en Egipto. Sus reinados duraron centenares de años. Salomón hizo que la plata llegara a ser tan abundante como las piedras de Jerusalén. Nabucodonosor reinó sobre varias naciones. Alejandro Magno conquistó Babilonia y todo el territorio alrededor de ella. Inglaterra, España, Francia, Portugal tuvieron grandes reinos. En tiempos más recientes, Rusia también tuvo un imperio enorme. Pero la palabra dice que el reino de Cristo no tendrá fin. Y esa es una gran verdad de las palabras del ángel a Zacarías en su momento. Y al final también nos damos cuenta de otro mensaje muy interesante, la fe que agrada a Dios. Zacarías y María, ambos, si usted lee, hicieron preguntas. ¿Sí? Parecía que tuvieron dudas, pero Zacarías preguntó con un espíritu de incredulidad. En Lucas 2:20 se va a dar cuenta ustedes. Tal vez con el paso de los años, él y su esposa ancianos sin poder tener hijos, había mucha duda en su corazón. Cuando habló el ángel Gabriel, algo en su voz o en su rostro mostró incredulidad. En la Biblia encontramos a varios que mostraron incredulidad. Abraham hizo preguntas también. Para animarlo, Dios le dio una señal, ¿verdad? Porque Dios mide nuestras palabras y nuestros pensamientos. Él vio la fe que tenía Abraham y la duda de Zacarías. A Zacarías, Dios le dio una señal.
¿Y cuál fue esa señal? Silencio, que duró 9 meses. No pudo hablar, como una señal a su incredulidad. María también hizo preguntas a Gabriel, pero en su corazón había fe y humildad. Algunos creen que María probablemente tenía entre 15 y 18 años cuando el ángel se le aparece para anunciar que iban a ser el Cristo de ella. Quizás para María fue un poquito más fácil creer. Era joven. Zacarías ya había tenido tanta dificultad que dudó un poco más. Al pasar del tiempo, muchos ancianos creyentes pues confían en Dios y a algunos les cuesta hacer. Está bien hacer preguntas. Sin embargo, las preguntas deben ser con fe y con humildad y no con duda. Es algo que también se nos enseña de lo hecho por Zacarías. Antes de pasar a otra parte, quiero hacer una pequeña pausa para ver si alguien quiere hacer una pregunta o compartir algo relacionado a lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien. Continuando con la clase, hermanos, veamos un poquito sobre los primeros años de Jesús. Recuérdense que vamos a estar utilizando los evangelios sinópticos para poder encontrar esta información. Mateo y Lucas, como lo dijimos anteriormente, escribieron con propósitos diferentes. Por tanto, cada uno presenta un árbol genealógico distinto para Jesús. Mateo, cuando me refiero a distinto, es necesario que nos demos cuenta de ello. No es que hayan estado confundidos. Si alguien ha leído el árbol genealógico de los dos, menciona personas distintas en el árbol genealógico, pero no es porque ellos han estado confundidos. Lo que pasa es que Mateo traza la línea de José y Lucas traza la línea de María. El propósito de Mateo fue presentar a Jesús como Mesías y el rey de los judíos. Por eso comienza con Abraham, el padre de los judíos, y sigue la línea a través del rey David a José y a Jesús. Por el propósito que tiene, que es presentar a Jesús como Mesías. Pero Lucas, que escribió mayormente a los gentiles, enfatizó que Jesús fue completamente humano. Por tanto, comenzó con Jesús y se fue en la dirección opuesta a la de Mateo. Mateo empezó con Abraham y fue hacia adelante. Lucas comenzó con Jesús y fue hacia atrás hasta Abraham. La sangre de Jesús era la sangre de María. Por tanto, Lucas trazó hacia la línea de María a través del rey David hasta Abraham. Él continuó trazando la simiente de Jesús hasta llegar a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el padre de todos los hombres, no solamente los judíos. Lucas quiso enfatizar que Jesús vino para todos. ¿Recuerdas el propósito de él? ¿Por qué es importante esto? Porque hay lecciones muy importantes del árbol genealógico de Lucas. Un árbol genealógico tal vez imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque Lucas introduce en ese árbol genealógico, a diferencia de Mateo, a personas pecadoras e incluye a mujeres. En tiempos bíblicos, cada mañana el varón judío daba gracias a Dios por 3 cosas. 1, que no era gentil. 2, que no era esclavo. Y 3, que no era mujer. Por tanto, es sorprendente ver el nombre de una mujer en la genealogía judía. Y lo más sorprendente son las 4 mujeres que se ponen en la lista. Una de ellas era Tamar, de Canaán, una nación maldecida y enemiga de Israel. Tamar llegó a ser antepasada de Jesús porque cometió adulterio con Judá, su suegro. Imagínense el pecado de ella y está en la genealogía de Jesús. La segunda mujer era Rahab, ramera de la ciudad de Jericó. Ella llegó a ser la bisabuela del rey David. Miren qué tremendo testimonio de Rahab. Tercero, Ruth, moabita. La ley de Moisés prohibía que los moabitas se mezclaran con los israelitas. Y ella era moabita. Moab era una nación que se negó a ayudar a Israel en su camino por el desierto. Moab hasta contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas. Como castigo, Dios dijo que los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios hasta la 10ª generación. Jesús no hubiera podido ser sacerdotes
en los días de Esdras. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tenía a Ruth, una mujer de Moab, como pariente. El nombre de Betsabé también nos recuerda el pecado horrible de David. El rey mató al esposo de Betsabé, Urías el Eteo, y cometió adulterio con ella. El mismo vientre que dio a luz a un hijo de adulterio. ¿Por qué mencionó Mateo a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé en el linaje de nuestro Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué sacó Mateo a luz esa lista de pecadores? ¿Por qué los declaró claramente en la Escritura? ¿Por qué? Hay 3 lecciones maravillosas que aprender de este árbol genealógico imperfecto. Vea estas 3 lecciones. Número 1, Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. 3 de las mujeres en este árbol genealógico del Salvador: Tamar, Rahab y Ruth, extranjeras gentiles. La cuarta, Betsabé, casada con un gentil. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. En contraste, había una pared entre gentiles y Dios. El nacimiento de Jesús comenzó con un nuevo capítulo en las relaciones raciales. Hasta los enemigos de Dios se convierten en sus hijos por medio de Jesucristo. Jesús vino a romper la barrera que había excluido a los gentiles de la familia de Dios. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, dice Efesios 2, 11 al 14, por tanto, acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de las unidades de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. La primera enseñanza que nos deja esta genealogía imperfecta entonces es que Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. 2, Jesús nació para elevar el lugar de la mujer. Jesús vino al mundo donde los hombres veían de menos a las mujeres. Si usted cree que en este momento hay un tiempo difícil para las mujeres, lea un poco el contexto de la historia en tiempos de Jesús de la mujer. Las mujeres no tenían ningún derecho legal. Con demasiada frecuencia a la mujer se le consideraba ser una cosa y no una persona. Eran posesión de su padre. Su padre decidía qué hacer con ella o de su esposo cuando se casaron. Pero Jesucristo, en varios versos de la Biblia, vino a elevar el lugar de la mujer en la tierra. Cuando los hombres reciben de manera sincera el mensaje del evangelio, dejan de maltratar a la mujer, porque el evangelio es eso. Ellos llegan a ser fieles a sus votos matrimoniales. Los hombres cristianos aprenden a amar a su esposa como a su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Eso significa compartir cosas tales como trabajo, comida, cargas, votación, título de propiedad y respeto. Donde quiera que va Jesucristo, la vida de la mujer mejora. En nuestro Salvador no hay varón ni mujer. Las esposas y las esposas son coherederas de la gracia de la vida eterna. En un cristiano actual no debiera existir ninguna influencia o actitud machista, porque Jesucristo vino a cambiar ello. Él vino a elevar el lugar de la mujer. Y tercera enseñanza que podemos sacar de esta genealogía imperfecta es que Jesús nació para asociarse con los pecadores. Todas las 4 mujeres que hemos visto en el árbol genealógico del Señor se relacionan con el pecado de alguien. Tamar cometió adulterio con Judá. Rahab era mujer en Jericó. Ruth era de Moab, una nación que pecó contra Israel. El nombre de Betsabé recuerda los pecados de David de adulterio y asesinato. Todos estos pecados eran grandes, feos y bien conocidos, pero Jesús ama a los pecadores. Él no se avergüenza de una lista de gente pecaminosa como parientes. Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En la Biblia encontramos acontecimientos en los cuales los fariseos se quejaron porque Jesús comía con los pecadores. Otros dijeron que no era profeta porque recibía a los pecadores. Estos líderes religiosos pensaban que una persona espiritual no debía tener compasión por una ramera, pero Jesús ama a los pecadores. Nosotros consideramos que Pablo fue un gran apóstol, pero cuando Jesús encontró a Pablo, él no era apóstol, era simplemente un pecador. Si leemos el testimonio de Pablo,
Mira Timoteo 1:15-16, Jesús busca hasta los peores pecadores, ¿verdad? Porque Jesús nació para asociarse con ellos. Qué bonita enseñanza con la que estamos terminando esta parte y en la cual vemos nosotros que de esa genealogía imperfecta, Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. Jesús nació para elevar el lugar de la mujer y Jesús nació para asociarse con los pecadores.